Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Buenas noches a todos. Hoy en nuestra edición especial, el foco está sobre Sam Toron, quien atraviesa un momento profundamente confuso en su vida personal. Según fuentes cercanas y confiables, la indecisión lo consume. Por un lado, se aferra a recuerdos de relaciones pasadas, y por otro, intenta construir un vínculo nuevo con su amor presente. Los que lo rodean confiesan que ya no saben si su silencio es señal de madurez reflexiva o una espada de escape emocional. La prensa no ha dejado pasar este caudal de incertidumbre. Cada gesto detenido, cada mirada esquiva o ausencia en eventos se ha convertido en motivo de interpretación pública. La situación ha encendido conversaciones en programas de espectáculos y redes sociales por igual. Estamos ante un corazón dividido, cuya historia podría inspirar a muchos o alertar a otros sobre los peligros del repliegue emocional. Todo comenzó cuando amigos muy cercanos notaron un cambio en el ritmo de Sam. Llamaban a sus antiguos contactos para recabar señales, y en los cafés donde solía relajarse, ahora lo veían en silencio, sumido en pensamientos. Ese comportamiento encendió los primeros rumores. ¿Vuelve a extrañar lo que fue o teme lo que puede venir? Los comentaristas de la farándula lo explican como una tensión entre la nostalgia y la responsabilidad afectiva. Se dice que noches antes de recibirlo, su círculo íntimo debatía si su mutismo es un signo de sabiduría interior o un caparazón construido para evitar dolor. Desde este set informativo, lo relatamos como un llamado de atención sobre los procesos internos que rara vez vemos en figuras públicas. El contexto aporta claridad. Sam, conocido por su porte reservado y su carácter introspectivo, nunca ha sido fácil de leer. La diferencia ahora radica en que esa familiar reserva parece tornarse impenetrable, incluso para quienes más lo quieren. Su confusión emocional parece manifestarse en actos cotidianos. Un mensaje que no envía, una llamada que no contesta, un encuentro que evita. Y es ese silencio, tan elocuente, el que abre la puerta a la especulación mediática. La prensa destaca que, si bien el hombre sigue afable en lo profesional, su mundo íntimo parece fragmentado. La indecisión de Sam ha sacudido también al público, que lo idealiza y lo acompaña desde sus primeros pasos en la pantalla. Fans en redes repiten frases como «Tómate tu tiempo, Sam», mientras otros lo critican por construir una muralla emocional. Esa polaridad refleja lo humana que es esta situación, el amor y el tiempo como fuerzas contrarias que tironean su corazón. Nosotros observamos cómo el silencio, que tanto define al actor, se convierte ahora en una narrativa cargada de dramatismo y símbolos. Además, fuentes señalan que Sam ha evitado eventos sociales, donde podría encontrarse con rostros del pasado. Esa decisión generó titulares que preguntan si la razón es un simple deseo de privacidad o un testimonio de hartazgo emocional. El silencio, de nuevo, se convierte en fuerza que sugiere mucho más de lo que dice. Los periódicos digitales lanzan notas nocturnas que invitan al lector a descifrar sus emociones a través de fotos y gestos. Mientras tanto, quienes confían en Sam argumentan que este pulso emocional forma parte de su proceso, dejar ir para poder amar de nuevo. Pero esa versión rosada entra en conflicto directo con quienes advierten que esa indecisión podría desgastar relaciones nacientes. En pantalla, lo presentamos como un dilema. Nostalgia sana o miedo paralizante. Un dilema que muchos hemos enfrentado, solo que él lo vive ante los ojos del mundo. Especialistas en conducta televisiva coinciden en que, en casos como este, el silencio complica el escenario afectivo. Lo que podría ser un momento de autorreflexión, se vuelve un enigma colectivo. El idioma de la indecisión de Sam se escribe con gestos vacíos, ausencia de compromiso y aplazamientos emocionales. Y incluso eso, lo no dicho, es una declaración poderosa. Buna curiosa. Entretanto, espacios digitales dedican clips y podcasts a desmenuzar cada fragmento de información sobre su actitud. Un tuit viral recita: «Está atrapado entre lo que fue y lo que puede ser», y se vuelve eco en medios.
Esta narrativa resuena porque se reconoce como una experiencia común. La inseguridad emocional es más universal de lo que a veces parece. Y hoy, se proyecta sobre un hombre que millones admiran. Amigos intentan tender puentes, invitándolo a conversaciones sinceras. Pero Zeng, con su modo pausado, responde con palabras medidas, o calla. Esa cautela tiene algo de autodefensa y algo de pérdida. Desde aquí lo contamos como recuerdo de que no solo las grandes exhibiciones emocionales duelen, sino también los repliegues silenciosos. Así, seguimos este episodio, que aunque personal, se convierte casi en lección pública de cómo enfrentar la incertidumbre emocional. Ore. El tiempo será juez y arquitecto de su decisión. Pero por ahora, seguimos siendo testigos privilegiados de un pulso íntimo convertido en fenómeno social. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.